Así que bueno, estamos acá convocados por este nuevo encuentro, en una dinámica que nos pareció bien interesante, con dos try-teamers, con Alicia y con Adriana. Queríamos compartirles que, bueno, este título, Counseling mediado por el derecho, conflictos en el área familiar en tiempos modernos, es algo que surgió de manera espontánea de Adriana. Adriana, bueno, la adoramos. Adriana es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República del Uruguay en 1987. Se graduó primero como escribana pública y en el 88 egresó y obtuvo su título de abogada. En el 92 se egresa del Centro de Estudios Judiciales, formando parte de la Cátedra de Derecho Civil del doctor Santiago Carnelli. También cursó el posgrado de Responsabilidad Médica en la Universidad Católica del Uruguay. Combina el ejercicio liberal de la profesión con especialización en Derecho de Daños y en Derecho de Familia. Es egresada de la Escuela de Educación Humana Casa Grande, con certificación de Olo Sánchez Bodas, como counselor en el año 2019. Donde en realidad en esa escuela fue que nos conocimos, en el año 2016, y luego conocimos a Alicia, que fue nuestra profesora, como muchos ya saben y hemos compartido. Así que bueno, de ahí también tienen un poco el origen de Try Team, que también en algunas ocasiones lo hemos compartido. Bueno, dado que esta charla está en el marco de la comunicación sin violencia, que como vieron hemos citado con este último tiempo, y además estamos en los albores del seminario Taller de Comunicación sin Violencia 2.0, que arrancamos el jueves próximo, nos parece interesante citar a Rosenberg, que dice, miren qué interesante, la dificultad para reconocer y expresar los propios sentimientos es frecuente en abogados, ingenieros, agentes de policía, gerentes de organizaciones y militares, personas cuyo código profesional les impide manifestar sus emociones. Nos parece interesante porque justo vamos a estar escuchando a Alicia y a Adriana de Try Team al respecto, porque es posible, nosotros estamos convencidas que es posible cambiar el O por el I, atender el código profesional y conectar y expresar los sentimientos y emociones ejerciendo la profesión. Así que bueno, con alegría y entusiasmo las escuchamos. Muchas gracias, Ceci, por esa introducción muy generosa. Un gusto compartir este espacio con todos. Y les comento que, bueno, encarar este tema me llevó a revisar mi historia, y en ese repaso de mi historia fue, bueno, un nuevo encuentro conmigo misma y un eterno agradecimiento a cada persona que me fue aportando en el camino, ¿no? Así que desde ese lugar, un profundo agradecimiento, y como dice Alicia, muchas veces la vida es un largo camino hacia la humildad, así que recuerdo en el 87, 88, cuando me recibí de escribana y abogada, que creía que, bueno, el mundo estaba en mis manos. Me puse el traje de caballero andante o de dama andante, y ahí voy por la justicia. Yo creía que el hecho de hacerme justiciera, entre comillas, era parte de mi función en este mundo, y lo que me pasó es que el personaje me fue ganando la partida. Y cuando digo que el personaje me fue ganando la partida, es que ser abogada en este mundo hoy, a mí me llevó a fijarme más en lo que era lo racional, en conocer las leyes, en saber con destreza cómo se hacían las cosas, y me olvidé de mis necesidades y de mí misma. Lo digo con total humildad, como si me estuviera desnudando. Y en este trayecto me di cuenta que yo veía al caso concreto como abogada, pero no veía a la persona que estaba atrás del caso concreto, que era la persona en situación. Y creo que eso es un problema que tenemos los abogados. Yo creo que ya no lo tengo, pero creo que eso es un gran problema, ¿no? Entonces,
cuando empiezan los darse cuenta, empiezan a derretirse los personajes, y detrás de los personajes empiezan a emerger los seres humanos. Entonces yo soy una persona igual a la persona que me viene a consultar, y yo vivo esa forma como una simetría donde trabajamos en equipo, mi cliente y yo, mi cliente circunstancial y yo, donde cada uno cumplimos un rol distinto. No sé si esta manera de introducción puede dar un Yo en lo pantallazo. personal te la agradezco completamente, porque es así, ¿no? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Esto, ¿no? Cómo esta formación en counseling, más todo tu recorrido espiritual, ¿no? Toda esta evolución, todos tus viajes, todos tus aprendizajes múltiples, fueron integrándose, ¿no? En este decir de Ceci, ¿no? Que estamos, para ponerlo digitalmente, cambiar el O por el I, ¿no? Una mirada integrativa, que es posible, ¿no? Así que yo te lo agradezco en lo personal, ¿no? Y esta idea, ¿no? Esto que fue el título, ¿no? ¿Por qué counseling mediado por el derecho, ¿no? Entonces, ahí ya más o menos lo fuiste contestando, pero ¿qué herramientas fueron las fundamentales que fuiste encontrando en esta integración, ¿no? Desarrollarlo un poco, porque más o menos ya lo introdujiste, ¿no? Tenemos una abogada acá, Belu, también, abogada estudiante de counseling. Está Betty Martorello from Chicago. ¿No? Tenemos un panel, no sé cómo llamarlo, un auditorio, porque esto más que auditorio es una conversación. Así que bueno, nada, abiertos también por el chat o como quieran a intercambiar con nosotros, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, ¿qué considerás que fue fundamental en toda esta integración? Lo fundamental, la experiencia. La experiencia, como dice Carl Rogers, es lo fundamental, ¿no? Y el haberme dado cuenta, en los mundos del darse cuenta, de que el counseling es como un abordaje mucho más amplio en lo que es la comprensión del fenómeno humano, ¿no? Y ese fenómeno humano implica también el apoyo y la ayuda para que las personas nos encontremos mejor en este mundo. Y en este mundo, como dijimos que somos vincularidad y el conflicto está inherente a toda vincularidad, y el tema está cómo resolvemos los conflictos. Entonces, mediante el derecho es una de las formas en que se resuelven los conflictos, pero hay otras que las resuelven otra clase de disciplinas, y aquí entran los recursos del counseling, ¿no? Entonces, vos hablabas de una asimetría, ¿no? Que planteabas en los vínculos. Sí, sí, por ejemplo, con tus clientes, ¿no? Sí, sí, sí. Yo reivindico mi capacidad también, así como alguien me elige como su abogada, yo reivindico mi capacidad de elegirlo como cliente, ¿no? O sea, estamos nos hablando elegimos de mutuamente. Ok, que se representen mutuamente, o sea, puedes elegir. Exactamente. Eso, por un lado, yo ya no atiendo más con un escritorio de por medio, atiendo o en una mesa redonda que tiene un vidrio transparente, donde alrededor de ellos no hay una cabecera, o en un par de sillones donde podemos tomar un té y conversar sobre lo que le sucede a la persona que viene a consultar. Entonces, la integración de los recursos del counseling me han permitido ver un poco más allá, ver a la persona en su integralidad. Acá viene lo holístico y va el guiño a Sánchez Bodas, ¿no? El poder ver holísticamente a la persona en la situación concreta
cuando viene a consultar y a requerir algo específico. ¿Cuál es la diferencia en la etapa anterior de integrar los recursos del counseling? Y por tanto, no ver más allá del caso concreto. Si venía una persona requiriendo un divorcio, yo le preguntaba sus datos, le pedía los recaudos que precisaba y le decía, vuelva dentro de unos días a firmar la demanda. Ahora no, ahora conversamos. Porque me di cuenta que me perdía mucho de la película. Y al perderme mucho de la película, no podía ver más allá y poder captar la verdadera necesidad del cliente, que obviamente yo no soy quien para decírsela, pero puedo resonar con el discurso y darme cuenta, ¿no? Puedo darme cuenta cuando a veces alguna persona viene muy enojada, y me pide que haga algo, y yo le puedo hacer espejo y decirle, tú no estás enojado en este momento, y han habido esos procesos donde reconocieron su estado y que la necesidad era otra, y se evitaron conflictos adicionales. Es decir, se resolvieron los conflictos con las herramientas del counseling en una abogacía preventiva. Bien. No sé si contesta. Sí, sí, claro que sí. Te escucho y bueno, es como la primera aplicación que se me ocurre pensar es el uso de la empatía, ¿no? Esto que vos sintetizabas ya no son casos, son personas. Personas en situación. Personas en situación, tal cual. Y en esa persona en situaciones donde uno puede encontrarse a resonar, en esa humanidad compartida, ¿no? Reconocer el enojo, la frustración. Me imagino que cuando uno también quiere o necesita apelar a la justicia o buscar la justicia para resolver, ¿no? La palabra justicia ya también tiene como una carga moral, ¿no? De lo que es justo, lo que es injusto, el merecer, las leyes, se mezcla todo, las leyes, el derecho, lo judicial, los abogados con este prejuicio social que existe de que, cuidado con los abogados, ¿no? Que las generalizaciones ya sabemos que son la madre de los prejuicios también, ¿no? Pero me parece que lo que vos estás encontrando es esta manera de humanizar la profesión, ¿no? Y cuando digo la profesión es ese dar colaborativo que uno tiene para ofrecer a la comunidad en el sentido del bien común, ¿no? O el bien mayor para la mayor cantidad de personas posibles. Además, el hecho de que exista, que se reclame justicia es porque hay una víctima o alguien a quien se le hizo un daño que requiere justicia, que pide justicia. O que se siente dañado. En Porque realidad, también lo que es justo para uno muchas veces puede ser injusto para otro, por eso uno no se quiere llevar al tribunal alguna cuestión. No sé. Adri, justo ayer conversabas esto, ¿no? Estos casos donde alguien quería llevar al tribunal una cuestión para acceder a unos remedios costosos y que traía una conflictiva ahí, ¿no? ¿Querés contarnos algún ejemplo de esto? Sí, este es un ejemplo en mi historia que me marcó muchísimo. Hará como 16 años, viene a verme una señora que en ese momento tenía 42, con su marido, y me dicen que le habían diagnosticado hace un mes a la señora ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neurodegenerativa de carácter terminal muy dolorosa. Es la de Stephen Hawking. ¿Se recuerdan cómo fue esa? Muy, por supuesto, con una angustia, un dolor máximo, ¿no? Y lo que quería era que el Estado le pudiera pagar una medicación que le permitía vivir los últimos meses de su vida, porque tenía
una proyección de un máximo de 24 meses de vida, una medicación que le permitiera vivir con menos dolor y retrasar la pérdida de funcionalidades. El Estado no se lo daba, entonces me pidieron si yo podía hacer lo que llaman acción de amparo para reclamar del Estado ese derecho a vivir y a morir con mayor dignidad. Cuestión que me sentí sumamente conmovida y presenté la demanda. Lo paradójico es que quien defendía a la institución médica y al Estado diciendo no se lo damos porque si le diéramos a usted tendríamos que darle a todo el mundo y económicamente no se podría, era el decano de la Facultad de Derecho, que se supone que es un referente del humanismo, digamos, ¿no? Paradójico, perdón. La cuestión es que fue muy conmovedor el caso, vinieron los médicos, declararon, describieron cómo era la enfermedad. Hace 16 años no se conocía tanto, entonces fue tremendo, y además escucharlo todo delante de ella, ¿no? Como un expediente y una hoja te puede transmitir algo cuando lees, pero cuando ves a la persona encarnando la situación, la historia es otra. Entonces, terminamos la audiencia y todavía no estaba la sentencia, iba a estar para una semana posterior a la audiencia, y cuando salimos, yo recuerdo el abrazo de esa mujer y de su marido, diciéndome que para ellos ya no importaba si le daban la medicación, que se dieron cuenta que querían que los escucharan, tener su día en los tribunales. Para ellos era importante que fueran escuchados. Y ahí me di cuenta lo importante que es que las personas tienen su derecho a ser escuchados, a tener su día en los tribunales cuando tienen un reclamo legítimo como el que yo representé en ese momento. La resolución, bueno, se le dio la medicación y bueno, falleció por supuesto, pero para mí fue una gran lección porque ahí vi que el resultado era absolutamente indiferente, importó la forma en cómo se hacían las cosas. Y eso fue para mí un caso que puedo decir, no sé si llamarlo bisagra o cómo, pero muy aleccionador. Me quedó muy impregnado como huella. Me recuerdo Sí, y bueno, me la conmovió. importancia de la escucha, ¿no? Yo hablaba con alguien en consulta, ¿no? Que los humanos cuando estamos en estado de desesperación por algún motivo, ¿no? O ira, o experimentando profundos sentimientos de injusticia o dolor, o esto que decía Lian, de sentirnos víctimas de alguna circunstancia, lo primero es sentirnos comprendidos, ¿no? O sea, más que la solución del conflicto, del problema, lo primero que uno necesita es sentir que hay un humano ahí que comprende el sentido que tiene para nosotros lo que estamos experimentando y lo valide, ¿no? Entonces, en ese sentido, las herramientas del counseling, lo ponemos en counseling, pero son herramientas que van más allá del counseling, ¿no? La empatía, la capacidad de escucha activa, de tratar de ponernos en el lugar del otro, entendiendo lo que la experiencia significa para el otro y no lo que yo opino sobre el otro, lo que le pasa, ¿no? Y la otra cosa interesante también, perdón, que surge de esto que estamos compartiendo, es que esta vivencia de lo justo, lo injusto, y que uno muchas veces ni siquiera va atrás de un resultado. Yo supongo que cuando uno va a ver a un abogado, quiere ganar en principio, y no es algo que un abogado nos puede garantizar. Ganar, perder, qué sé yo. ¿No? Me parece que ahí es donde vos expresás un poco esta modificación que has tenido en el ejercicio de tu profesión a partir de todas estas herramientas,
donde lo que queda claro es que no hay garantías de que salga bien o mal. La garantía es tu compromiso de representar los derechos a esa persona que se arma ese pacto, ¿no? De como hablabas hoy, de trabajo de equipo, ¿no? De que vos no le vas a resolver su problema, pero tu compromiso es acompañarlo jugando tu mejor versión, tus conocimientos, tu mejor disposición para que esa persona alcance su mejor situación, digamos, ¿no? Sin resultados, o sea, acá no hay garantías de que vas a ganar o perder un juicio. Uno espera que el abogado te diga, quédate tranquilo, vas a ganar. Esto es nuestro, papita, ¿no? Pero no, de no, hecho, se acostumbra mucho a decir, lo que pasa es que parte de mi formación de tu es la ética. transparencia, es de mi ética. Entonces, y por otro lado es que yo me siento que estoy muy bien formada en derecho, así que yo digo, yo eso sé, pero lo que no puedo decirte es que es ganado desde el día en que lo entraste, pero te puedo decir que tenés grandes chances, o con lo que tenemos, veo que esto puede salir adelante, o decirle absolutamente lo contrario, decirle, no es, entiendo tu dolor, tu visión, pero la ley en este conflicto eligió privilegiar no tu situación, sino la otra situación, ¿no? Porque las leyes están, entre otras cosas, para, en un conflicto determinado, preferir los derechos de una persona y no de otra, como, por ejemplo, puede ser algo reglamentario, uno maneja, y hay dos autos que llegan a una esquina, y los dos quieren cruzar. Bueno, hay una reglamentación que dice que la preferencia la tiene quien viene de la derecha para cruzar primero. Bueno, se dirimió el conflicto de esa manera, no porque los dos no tuvieran derecho a pasar, sino que alguien antes y alguien después. Bueno, un los poco, derechos. sí, ¿no? sí, los derechos y lo que es justo o injusto, ¿no? Lo justo o lo injusto es más una visión subjetiva, ¿no? Yo me siento que es justo que me suceda algo, que se me repare determinado daño, o considero que es justo que me den la razón en algo, y otro de repente entiende lo mismo, y ahí está el conflicto. La cuestión es cómo resolvemos los conflictos. Y yo creo que Sí. ahí la comunicación sin violencia a mí me ha enseñado muchísimo, y creo, y recomiendo hacer el seminario, porque da verdaderos recursos para vivir mejor. En primer lugar, reconocer nuestros propios sentimientos, emociones y necesidades, porque parte de los grandes conflictos es no poder reconocer lo que hay por debajo. Entonces se judicializan problemas que pueden resolverse de una forma amigable y terminan todo roto. Entonces, la comunicación sin violencia permite, por un lado, tener esas herramientas para identificar, y por otro lado, traducir en un lenguaje adecuado aquello que creo que necesito. Y lo digo también en primera persona, porque también en mi camino personal, con dolor descubrí mi necesidad de reconocimiento. Por eso muchas veces hice muchas cosas que no tendría que haber hecho, por ejemplo. Pero eso me lo permitió. Bueno, en esto agradezco a mi terapeuta, a Gustavo, y a todas las personas que en el camino me han hecho de espejo, ¿sí? Sí, la También necesidad de reconocimiento es una necesidad básica universal, todos lo necesitamos, somos en función del otro, ¿no? Esto que decías hoy, somos vincularidad, somos seres en relación, somos seres de relación.
y si el otro no nos confirma en algún lugar, no somos. Por eso muchas veces en la conflictiva de pareja es muy difícil cuando hay alguien que, uno de los miembros de una pareja, desconfirma al otro. Vos no existís, ¿no? Como me da igual, ¿no? Digamos que son dos profesiones, ¿no? que trabajan con la conflictiva de lo humano. Tanto el counseling como la abogacía, ¿no? Y sobre todo una de tus especialidades, tantas que tenés, pero es esto de conflictos de familia, ¿no? El derecho de familia, sí. Que es ¿Qué es lo tremendo, ¿qué es lo ¿no? que está pasando? Sí, sí, porque además esta sociedad de consumo ha generado también estragos, ¿no? A todo nivel. Yo lo que he detectado como nueva modalidad, por un lado, creo que es positivo, que los hombres han reivindicado su papel en la tenencia compartida de los niños, cuando se produce una separación o un divorcio. Ahí veo caritas que hacen... Sí, entiendo, ¿no? Esto, Mariela sobre todo hace, como que no lo ve como que los varones estén tan comprometidos en esto de la tenencia compartida, ¿no? Porque también es deconstruir una modalidad de relación donde, yo me acuerdo a mi padre asturiano, qué sé yo, bueno, que decía, los hijos son de la madre, y punto. Bueno, pero también el feminismo reivindica... Estoy hablando de un señor que nació en 1920 y que estuvo 6 años en la Guerra Civil Española, por darte un ejemplo. No digo, somos seres bioculturales, y hoy es cierto que afortunadamente hay una gran apertura que implica una implicación mayor de muchos varones, por ponerlo en varones, ¿no? Y hay tanto modelo de familia como personas, ¿no? Esto también, las aperturas hacia la diversidad y qué es una familia hoy, seguramente no condecirá con lo que es una familia ni en la Edad Media, ni en la Revolución Industrial, ni en 1980 cuando yo entré a volar, qué sé yo. O sea, hay una evolución, pero esto que traes hoy es como, es cierto, no es una problemática. La tenencia compartida, ¿qué es la tenencia compartida? ¿No? Ahí te dejo la palabra. ¿Qué es la tenencia compartida? La tenencia compartida no es que los chicos vivan 3 días y medio con cada padre, sino que es el involucramiento de ambos padres en la vida cotidiana de los niños, ¿no? Que estén al tanto de sus problemáticas, de la resolución de los problemas, que no se simplifique en el mero pago de una pensión alimenticia, sino que es estar en la vida cotidiana, ese compartir, eso es tenencia compartida. Lo que pasa que muchas veces sucede que bajo la fachada de una tenencia compartida, en realidad lo que se quiere es pasar, servir menos pensión, es decir, hay otra finalidad que no es la verdadera. Y nos pone a trascender prejuicios. Yo he escuchado estos días en una consulta que supervisé, una mujer que hablaba, ¿no? De los hombres se hacen los boludos, ¿no? Así como una creencia, ¿no? Si pueden no pagar, no pagan. Los hombres, ¿no? Como una generalización. Y ella al mismo tiempo agregando, no me queda otra que no dejarle ver a la niña, ¿no? Imagínate la pulseada, ¿no? Y ella misma decía, una pena tener que ponerla en el lugar del rehén, pero a mí no me queda otra. Entonces, ahí tu habilidad como profesional de familia del derecho y la counselor que puede empatizar y tratar de entender el sentido que tiene para ella y el sentido que tiene para él, ¿no? Pues ella decía, todos los hombres son iguales, cuando están con otra pareja te reducen la pensión. Y lo dice como una creencia que la constituye, ¿no? Que es así, así fue, así es y así será. Entonces, me parece que uno de los grandes problemas de pelear la tenencia compartida o no
al margen de pasar o no pensión, que obviamente es un factor importante, el problema de la tenencia compartida es que supone una negociación de dos adultos sobre un tercero. Si la pareja ya se disolvió, si una pareja bien avenida educar a un hijo es un problema porque se tiene que negociar constantemente, pregúntale a tu papá. Yo no te quiero decir que no, pregúntale a tu papá. O yo no te quiero decir que sí, pregúntale a tu mamá. Ese peloteo en una pareja bien avenida es un problema. Ahora, si a eso le agregamos una disolución de pareja porque la pareja no marcha, muchas veces, y también lo digo por experiencia, tengo 2 hijos con 2 padres distintos. Y ahí fue, en el primero fue un divorcio tal cual y peleé la tenencia sola, porque a mí me daba muchísima libertad de acción. No tenía que ni pedir permiso, ni negociar, ni nada. Y el vínculo entre padre e hijo permaneció intacto. O sea, ese nunca estuvo en discusión y con ese no me iba a meter. En cuanto a no tener que ceder la administración, el lado administrativo, la idea de tener que pedir permiso o negociación y 2 firmas para cualquier cosa, a mí me daba taquicardia. En el segundo caso, donde la relación había sido mucho más dramática, mucho más dura, había, curiosamente, total acuerdo en cuanto a educación del niño. Entonces, el problema de la tenencia pasa mucho por la manera en la que se van a vincular los padres. Y creo que la tenencia es una manera, también, porque lo he visto en gente conocida, donde yo quiero tener la tenencia compartida, no tanto porque me interese si vas a ser papá o mamá de mi hijo, sino que porque no estoy dispuesta o no quiero disolver el vínculo que el divorcio ya disolvió. Una manera de seguir involucrado. Bueno, perdón, Lian, esto es una interpretación, por supuesto, comprendo el punto, pero me parece que es importante que establezcamos esta distinción, ¿no? Cuando hay una pareja con hijos, ¿no? El tema es, lo hablamos esta mañana en otro grupo, ¿no? El tema es que lo que se disuelve es la conyugalidad, ¿no? La relación, el vínculo que se hace insostenible es el de pareja. La parentalidad, ¿no? Esto de que como padres, padres de ese hijo, es así, es hasta que la muerte nos separe. Entonces, en la transición ¿no? En ese poder separar lo conyugal de lo parental, también se juegan los egos, decíamos hoy, ¿no? También los egos, cuando el ego, y no lo digo el ego de lo egoico que te pone allá arriba, sino todo lo contrario, el ego que se ve pulverizado, porque lo vive como un fracaso, porque además hay una historia detrás de cada una de esas personas que no han llegado a poder sostener un vínculo. O sea, un divorcio es doloroso por definición, cualquier separación es dolorosa por definición. Y ahí es donde el derecho de familia con esta mirada humanista de las actitudes, de empatía, de aceptación, de congruencia, de ponerme en el lugar del otro, de tratar de comprender su punto, de construir un lenguaje sin violencia, porque en realidad estamos hablando de eso, que hoy decíamos con Dani que anda por acá también, ¿no? Es aprender un idioma que uno no tiene incorporado. Yo digo que nos tendríamos que poner el chip de la comunicación sin violencia, ¿no? Para poder tenerlo incorporado y que nos salga naturalmente esa forma de expresar que existe, solo que no la aprendimos. Entonces, ¿no? Adri, adelante. Sí, porque quiero, todo lo que dicen es súper importante, porque acá la voz que no se escuchó, en todo esto que estamos hablando de la tenencia, es la del niño. Y la Convención Interamericana del Niño reivindica la voz del niño, la opinión del niño, la
oportunidad de que el niño tenga su propio abogado cuando existe esta clase de conflictos. Hoy en el derecho uruguayo existe que cuando se esté litigando y hay un niño de por medio, el Estado le provee de un abogado al menor en todos los juicios, o sea, eso es normal acá en el Uruguay. Y el niño tiene su propia voz con su abogado, y también los niños piden hablar con los abogados de sus padres. Lo cual me parece buenísimo, me parece que es buena cosa, y muchas cosas se han solucionado de esa manera, porque el poder preguntarle, cuando estamos hablando de niños, estamos hablando de, de Y 18 niños y para abajo. adolescentes, ¿no? Recién Claro, Raquel preguntaba desde qué edad, ¿no? claro. Pero porque acá por ahí todavía la idea de que un niño pida un abogado nos No, resulta, ¿no? pero Y acá que el eso niño no lo pide, claro, acá se le nombra, aunque tenga 5 meses de edad, el bebé tiene su abogado. Y está, a mí me parece correctísimo, qué porque, progres son los uruguayos. no sé, en Sí. realidad, y el poder escuchar de primera mano qué siente, qué quiere, es sumamente importante, y no es exponerlos. Exponer es otra cosa, ¿no? Escucharlos respetuosamente sin la presencia de los padres, en un ámbito amoroso, es buenísimo. Yo eso lo reivindico. Entonces, cuando digo cuáles son los temas que ahora más modernamente se están gestando, es el pedido de tenencias compartidas, y es a algo que tendríamos que estar acostumbrándonos en los distintos roles. También el rol del padre, teniendo una actitud acorde a lo que dijimos que es la tenencia, ¿no? Tener una injerencia en los asuntos de la vida cotidiana, ¿no? Esa era una cuestión que tenía mucho interés en resaltar. Otra cosa que se ve mucho actualmente son bueno, a ver, históricamente las disputas en las sucesiones, han habido muchísimos los problemas entre hermanos, pero creo que no tanto como ahora. Ahora los temas sucesorios, los conflictos están puestos arriba de la mesa. Y ahí el poder trabajar como familias, constelaciones familiares, creo que puede dar una mano enorme a los que son consteladores. Les auguro que allí tienen un campo enorme de trabajo. De hecho, también sé que algún magistrado está haciendo preparación en constelaciones familiares para poder abordar los problemas a decidir desde esa óptica, ¿no? No Lo sé que si se tienen... observa entonces es que humanizar todas las profesiones y la del derecho, donde, ¿no? Justamente, por ejemplo, las sucesiones, los divorcios, las divisiones patrimoniales, todo eso es causa, donde hay un conflicto humano, seguramente muchas veces se necesitará un abogado, y un abogado humanista es lo mejor que nos puede pasar, digamos, ¿no? Alguien que pueda tener esa cintura, ¿no? De poder comprender el fenómeno humano más allá o más acá de las leyes, ¿no? Sí, sí, porque las conversaciones significativas permiten develar una cantidad de cuestiones que quedan por debajo y que los clientes se lo llevan. Y al otro día, o a los 2 días, o a los 3 días, viene el llamado telefónico con el paso del tiempo, con la maduración de los darse cuenta, ¿no? En lo Bueno, personal, lo que cuando queda hecho el vínculo, mis clientes saben que pueden contar conmigo. Eso para mí es importantísimo, ¿no? Entonces,
esa confianza permite seguir las conversaciones significativas. Perdón, Acá Alicia. justo, mira, estaba tomando nota de eso, ¿no? Sobre conversaciones significativas, decís, ¿no? Eso es, aprendamos a conversar, porque en realidad lo que estamos entrenados es a tener discusiones donde la lucha es por ver quién de los dos tiene razón, de las dos partes, ¿no? La lucha por la razón que nos pone defensivos y que no deja el lugar para tratar de entender, ¿no? ¿Cuál es la mejor conversación? Aquella donde cada uno trata de comprender por qué el otro cree que la tiene, ¿no? O sea, si yo digo, a ver, ¿por qué crees que tenés razón? ¿Por qué defendes tanto? Y si el otro hace lo mismo conmigo, seguramente hay una intención de acercamiento y de comprensión de la conducta del otro que sería muy bueno, y seguramente se evitarían muchas llegadas a la justicia, que ayer hablábamos, ¿no? Que exponerse a veces a situaciones judiciales y demás es muy desgastante, ¿no? Es muy expuesto. Esto, no sé si querés agregar algo de eso, que ayer me lo comentabas, ¿no? Como que en esas conversaciones iniciales también, que uno pueda estar seguro de a qué se aviene cuando decide judicializar una cuestión. ¿Cómo lo ves vos? Sí, eso es importante dentro de la conversación, porque, o sea, cuando cuento todo esto pareciera que yo no quiero que la gente pida lo que cree que, a lo que cree que tiene derecho, no, por el contrario, por el contrario. El tema es que puedan aclararse de que eso que creen que es justo y que tienen derecho es lo que verdaderamente necesitan, y que no van a salir lastimados o en peor situación, al menos desde el punto de vista de lo que me compete, cuando se judicializa, ¿sí? Entonces, también merece una preparación el litigar, saber que lleva tiempo, eso implica paciencia, implica también alguna reacción esperada o no esperada, implica una cantidad de cosas. El hecho es informarlo. Yo creo que hay una obligación de informar, así como el médico tiene la obligación de informar, lo que se llama el consentimiento informado cuando va a actuar. Yo creo que los abogados también tenemos que informar adecuadamente cuando vamos a judicializar alguna situación. Bueno, mira, nos das el pie, ¿no? Esto con las conversaciones y todo esto. Nosotras estamos muy adscriptas, ¿no? A esto de construir un lenguaje dinámico que nos permita, ya que somos seres de lenguaje, la posibilidad de aprender ese idioma que implique un lenguaje pacífico, ¿no? Donde la violencia no sea necesaria, porque violentos somos todos, ¿no? La violencia es intrínseca al ser humano, el tema es hacernos cargo de la parte que nos toca y qué hacemos con ella después, ¿no? Y hay dos puntos de la comunicación sin violencia sobre el modelo de Rogers. Después vamos a ver otras cuestiones y demás, y aquellos que nos quieran acompañar en esto que estamos tratando de transmitir como herramientas para el mejor vivir, ¿no? Para la mejor vinculación. Hay dos puntos que sintetizan la comunicación sin violencia, ¿no? Que son expresar con claridad, ¿no? Mi mundo interno, mis emociones, mis necesidades, mis sentimientos, aprender a pedir, ¿no? Que es otro mundo, y recibir con empatía. O sea, esto que parece tan básico, expresar con claridad y recibir con empatía, es la síntesis de la comunicación sin violencia. De ahí a que uno en lo cotidiano se encuentra con que qué difícil es, porque el hábito que uno tiene de comunicarse defensivamente, donde interpretamos que lo que el otro dice me agrede, entonces me defiendo, y al otro le pasa lo mismo, entonces lo pone sobre mí, el juego de espejos que implica una pareja,
las relaciones entre madres e hijas adolescentes, o cualquier situación que implique un conflicto, si uno aprende a expresar con claridad y a recibir con empatía, tratando de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Que parece perogrullo decir que la empatía es ponerse en el lugar del otro, ya lo sabemos, está bastardeado el tema, pero es esa conexión profunda, ¿no? Que hace que yo pueda dejar por un lado lo que yo opino de lo que el otro está diciendo, ¿no? Para tratar de ponerme en el lugar posta de qué es lo que ve y siente. Si yo fuera ese otro, con esa historia familiar, con ese ADN, con ese linaje, con ese contexto cultural, y qué sé yo, haría lo mismo y vería lo mismo que le pasa a esa persona, sabiendo que hay una empatía última, o sea, hay un lugar donde es imposible saber exactamente cómo siente el otro, porque es otro. Entonces, se nos pasó volando, ¿no? Estamos ya con unos minutitos. Queremos abrir a lo que ustedes quieran expresar y invitarlos con todo el amor del mundo, si quieren sumarse a esta actividad de los 4 módulos. Algunos ya lo han hecho el del año pasado, ahora consideramos que en tiempos de pandemia, donde anda todo el mundo un poquito detonado, por no decir, un poquito digo por usar un eufemismo, ¿no? Hay mucha inquietud, mucha angustia, la angustia se transforma en enojo, el enojo lo ponemos sobre los políticos, sobre los que no cumplen la cuarentena, los cuarentenosos, los no cuarentenosos, estos argentinos que vienen a Uruguay a traernos de nuevo el bicho que no lo teníamos y ahora lo tenemos en Maldonado de nuevo, y ¿no? El estigma de la enfermedad, y bueno, estamos... Ya lo dije la semana pasada, dije del tomate, esta vez me voy a poner más prolija, estamos complejos, estamos complicados. Entonces, más que nunca nos parece que actualizar estas herramientas de comunicación en el sentido de que hay una manera posible de conversar y construir vínculos saludables, es esperanzador y creemos en eso. Esperanza no en el sentido, ¿no?, optimista, el optimista que dogmáticamente dice todo va a estar bien, sino el esperanzado, como decimos siempre, que sabe de los riesgos que asume, pero que va para adelante y hace lo que hay que hacer. Así que bueno, no sé, abrimos para... Liante, quédate con ganas de decir algo, Raquel, los chicos que vinieron. Raquel pone algo interesante que también aplica justamente para este momento y para, bueno, lo que estamos trabajando y ofreciendo para comunicación, para el seminario y taller de comunicación sin violencia. Raquel francamente pone, con alguien hay que enojarse, si no exploto. Sí. Sí, el enojo, bueno, ya sabemos, el enojo en realidad es me parece que lo que está bueno es reconocer, estoy enojado, porque cuando uno puede reconocer el enojo, puede reconocer la frustración, lo que te contraría, lo que te resulta difícil de aceptar. Es cierto que a veces lo ponemos en... Es impotencia. Impotencia, ¿no? ¿Qué es la violencia? La expresión de la impotencia. Yo diría, Alicia, ¿por qué nos mandaron 2 COVID para Uruguay acá para Maldonado? ¿Viste? Los argentinos que vienen, teníamos Maldonado limpio y vinieron estos argentinos a infectarnos de nuevo. El problema es esto, es que el bicho se ríe de las fronteras, ¿no? O sea, tratamos de preservarnos, y es paradójico, ser que somos, por definición, gregarios, que necesitamos, somos seres de relación. Lo que nos mantiene a salvo es el aislamiento, el confinamiento. ¿Terminó? No, no sé qué pasó. No sé qué pasó. No. Quedamos Algo nosotras. pasó. No, yo estoy... Ahí estamos. Yo la quería felicitar, Adriana, me pareció muy interesante. ¿Quién habla? Betty, Bea querida. Hola, gracias. La verdad te felicito. Yo también soy abogada hace muchos años y fui muy litigante, trabajando con Lino Palacio, Fenoquieto, Enrique Vescovi en Uruguay, escribí mucho. Sí, claro. Así que muy procesalista, y era profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Buenos Aires, y me convertí a la pacificación a través de la mediación, ¿no?, del counseling, ¿no? Y
y todo lo que vos decías con respecto al counseling, hasta cambiar el tipo de escritorio y tener una mesa redonda y transparente, y mirar a los ojos y escuchar qué le pasa a cada quien, y tener una escucha muy activa, y esa empatía a mí también me pasó, y es un proceso que a mí me contribuyó no solo profesionalmente, sino personalmente. Yo cambié a partir de eso, y así que te felicito, porque imagino el recorrido interno que tuviste que hacer para llegar a este punto, y que eso te quería decir. Gracias a ti, no sabes lo acompañada que me siento cuando decís eso, porque además son nombres que me reconozco. Bueno, Lino Palacios y Enrique Vesco, vine a hablar. Y saber que no estamos solas es buenísimo. No estás sola. Okay. Tenemos a Belu acá. Sí, yo también quería felicitarte, Adriana, y agradecerte, bueno, ahora también escuchando aquí, que haya una forma de ser y de acompañar desde la abogacía, desde la profesión diferente. Yo tuve una gran desilusión, me he sentido muy lejos de la abogada, me costaba encontrarla en mí por esto que veía en la calle, ¿no? Y esta forma de pensar de la gente, y el prejuicio y demás, y me he dedicado a una parte muy chiquita de la abogacía últimamente, donde sentía que podía expandirme más este lado humano, ¿no? De escuchar la experiencia del otro y demás, que con la gente grande, con jubilaciones y pensiones, y la verdad que escucharte me entusiasma de poder aplicar el counseling a la abogacía, me da muchas ganas, así que te agradezco, les agradezco a las dos. Gracias a ti, Beru, y yo te aseguro que los recursos del counseling es absolutamente transformador para todos, para el vínculo que adquirís con tu cliente, y más que nada, para vos contigo misma. Muchas en gracias. el rol de abogada. Sí. ¿No? Tenemos a Marieta y a Marieta con la mano levantada y a Mariela luego. Sí. Perdón, estaba muteada. Bueno, ni que hablar, también sumarme al agradecimiento, pero también dar un testimonio, porque a través justamente del counseling, de conocer, bueno, a Cecilia, lo que me invitó después a conocer a Adriana, a Alicia, el seminario que pude participar el año pasado, y todo este camino y todo lo que ellas hacen, y además conocerlas. De verdad, para mí, siempre se lo digo a Ceci, porque no tengo tanta oportunidad, a ustedes dos no las veo tanto, pero también quería en esto, pero dar el testimonio personal, aún desde ese lado, que si se quiere, bueno, fue un solo seminario y counseling no hice, y no lo recibí oficialmente, sino a través de los almuerzos y cafés con Cecilia y la amistad con ella. Realmente este mismo proceso, el proceso que compartió Adriana no es el mismo, porque, bueno, las escalas y las vivencias son distintas, pero a mí personalmente me ayudó muchísimo realmente este último año también, y quería darlo desde ahí porque, bueno, soy profesional y consultora en empresas, no, bueno, abogada de origen, no importa, pero no, más bien hoy hago otro tipo de consultoría, y decía que me siento muy reflejada en lo que decís, porque en la aplicación hasta de consultoría comercial en una empresa, ¿no? Porque hoy estamos hablando de la sociedad de consumo, estamos hablando de derecho de familia, que quizás en esa aplicación, o como dicen, o niños, es hasta más evidente, podría ser más evidente, no lo era, ¿no? No lo es, pero desde este lugar, realmente, y bueno, y ahora en el medio del COVID, con, bueno, un apoyo que intenté hacer, bueno, intenté no, que di a pymes y empresas chicas, desde este lugar de escuchar, y desde este lugar de alguna de las pocas cosas que pude ir incorporando en la comunicación no violenta, esa transformación después del testimonio y el feedback de personas, ¿no? De cómo transformar una cosa que era un asesoramiento, siempre escuchando y con empatía, porque creo que eso lo tuve, pero para mí fue transformacional en cómo lo viven los demás, ¿no? O sea, no, para mí sí, pero como decías vos, Adriana, ¿no? Y sobre todo, perdón, y ahora ya termino en una, que justo fueron testimonios de ahora, me hizo mucha resonancia, dije al principio, justamente una de las cosas que me preocupó mucho cuando me piden las pymes, las personas muy desbordadas empresarialmente, que no tienen recursos hoy, yo cuando me ofrecí a ayudar, eso mismo, dije, bueno, pero no es mágico, y cómo con una hora, y cómo en el medio desde casa, en el medio de esto, yo con mi experiencia en empresas, ¿qué voy a poder ayudar? Desde casa en un Zoom de 40 minutos, que a veces eran algunos de los programas.
Y la verdad que eso mismo, desde ese otro lado, y me dio miedo, porque dije, me parecía una sobreexpectativa, una sobrepromesa, o sea, ¿no? O sea, es decir, una persona que no tiene ingresos de un día para el otro, ¿desde dónde? Y yo no soy counselor ni nada de todo esto, no tengo ninguna de esas herramientas. Y sin embargo, aplicando algunas de estas cosas por el mero hecho de que se nota que se transmitió, pude transmitir algo de esto de estar realmente en el lugar del otro y de no ofrecer cosas mágicas y de una escucha, a veces que fue 40 minutos por Zoom, estoy recibiendo de verdad hoy testimonios que me calientan el alma, decir, fuiste la única que me escuchó de verdad, eso me ayudó a cambiar algo en mi empresa y nada de lo que yo le dije empresarial fue tan valioso como esto. No, o sea, me lo dicen y a mí me encanta eso, ¿no? O sea, mis 40 años de experiencia empresarial estaban por ahí o están dando vuelta, pero lo que ayudó de verdad, me dicen, lo que a mí me hizo reaccionar lo que pude, las que pudieron, y bueno, todas, ¿no? No es en todos los casos, y eso, pero me pareció tan fuerte como testimonio vivencial, ¿no? Que te digan que esa escuche porque sentí que me devolviste un mail y que me diste para arriba, y en un momento, bueno, que estaban desesperados, me dice, eso fue lo que me ayudó a pensar mi empresa distinta, a vender otras cosas, ponerme online, y no mis consejos técnicos, o algunos de ellos habrán tomado, pero digo, no, pero no fue la verdad que el testimonio, el feedback, que no fue la esencia de la ayuda. Fue como si yo hubiera sido counselor, que no lo soy, pero gracias a ustedes. Comprendido, ¿no? La escucha empática. Pero un poco más, porque yo comprendía a la gente, fue otra cosa que no la sé explicitar, que fue este camino que ustedes me están, y el seminario. Escuchar y empatía yo creo que tuve siempre, por eso yo lo veo más todavía fuerte, pues yo creo que siempre fui empática con mis clientes y con las empresas. Es otra cosa, capaz que cambié el lenguaje, no lo sé. Puede ser. No lo sé. Hola. Está Marieta, ¿no? Mariela, perdón. Bueno, yo cortita, quería dar un testimonio, o sea, de hecho yo elegí a Adriana como la abogada que me represente en un proceso de familia, y no fue una extraña coincidencia, ¿no? Que ella estaba empezando a ser counselor y me recomendó, me sugirió además que yo ingresara en esta profesión que hoy la tenemos las dos, ¿no? Y varias de las personas que están aquí. Entonces, ese proceso de familia que inicié con ella como abogada, hizo también, me acompañó en mi proceso de counselor, y además en forma personal. Entonces, un abogado interviene cuando hay un litigio, y bueno, la controversia está, y el abogado toma un rol importante en esa controversia donde el consultante, ¿no?, busca el apoyo, y es muy difícil mantener el equilibrio. Al comenzar a estudiar counseling, entender que el profesional del derecho necesita de una escucha atenta y sigilosa, como decía Adriana, ¿no?, el desmenuzar, el saber qué emoción hay atrás de ese cliente que viene con toda esa ira, esa bronca, o ese duelo. O sea, hay un litigio, no es que uno va al abogado cuando está de buen estado de ánimo, considerando que todo es ecuánime, porque realmente cuando se llega al profesional en derecho, sea abogado o escribano, que es una profesión que tenemos las dos también, hay un litigio, hay una controversia, hay siempre un problema donde los profesionales en derecho a veces como que nos enseñaron a buscar ese litigio o a generar expectativas, ¿no? Yo te voy a resolver ese asunto, yo soy el mejor abogado, tengo montones de casos que he resuelto, el tuyo para mí es una papita, y en realidad hay que empezar a despojarse de ese ego e ir transitando con el cliente y con el consultante ese proceso que es largo, que está lleno de emociones, y que el profesional en derecho, como lo viví yo con Adriana, se va codo a codo, ¿no? En un juzgado, donde el juez, ella hablaba de las constelaciones familiares, yo lo viví con ella a mi costado, ¿no? El juez se va generando los sistemas, los testigos, y tal cual, la energía ahí comienza a evolucionar, y yo comprendí que esto era un gran aprendizaje. Yo desde que la contraté a Adriana le dije, yo no le quiero comer el hígado a mi ex, yo quiero que esto sea un gran aprendizaje para
no volver a repetir a lo mismo, y además, siendo profesional en derecho, poder transitar y ver el derecho de una manera diferente como protagonista. Fue una experiencia muy grande para las dos, porque sentir las emociones y transitarlas, o sea, sentir en una audiencia asco y pedir para salir y vomitar, y que Adriana se diera cuenta que eso me estaba pasando, o sea, fue incorporar, muy fuerte, sí, o sea, saber como al decir de Carl Rogers, ¿no? O sea, la escucha atenta, la empatía, la aceptación y la congruencia van de la mano con el profesional del derecho, acompañando realmente al consultante desde un punto de vista humanista, porque acá no se juega la bronca, los hijos, con quién se queda, cuánto te quedás, qué te reparto, qué te sirve o qué no. Es cómo podemos acompañarnos y ser mejores personas por todo este proceso, por los hijos, por el derecho, por la congruencia, porque el mundo en que queremos vivir y cómo queremos vivir. Así que yo transité con Adriana un proceso difícil además de aceptación difícil, y donde hemos también tenido entre nosotras desencuentros, ¿no? Que también todo se verbalizó, todo se habló, porque se va juntos en este camino. El profesional del derecho es un codo a codo, acá no hay diferencia, ¿no? Porque el cliente también lo habilita con su confianza, ¿no? Y se va generando la empatía para que se pueda avanzar. Es otra forma de ver el derecho, es una forma de construir, no de destruir, de unir, de hilar, del famoso entramado, ¿no? De eso que hablamos tantas veces. Acá se teje juntos, ahí está el quiasma, estamos tejiendo un camino y avanzando. Y bueno, gracias Adriana, y seguimos en este camino del counseling, de la no violencia, de la comunicación sin violencia, que es tan difícil, ¿no? Ni que hablar también, agradecida con Alicia y con Ceci. Abrazo grande a todas. Gracias. Gracias, Mariela. Qué fuerte. Puedo, no sé si tengo micrófono y me habilita. Mónica, ¿cómo están? Bueno, la verdad felicitarlas, digo porque, bueno, Adriana, si me pongo a hablar de Adriana en su ejercicio de profesión, tendríamos días. Siempre rescato en esa presencia dura su sensibilidad y su protección, para que la conocí en esto sin saber que era ella. Por intermedio de una compañera se estaba divorciando la hija y no tenía un mango. Entonces Adriana, para que la mujer en la desesperación no aceptara lo que el tipo chantajeaba, le dio una cantidad de dinero para que pudiera comer y bancar a sus hijos. Eso le permitía a Adriana, como abogada, hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? Bueno, ahí ella marcó, ahí prestó mi atención. Pero esto lo vivo yo de mi experiencia. Una cosa es el mundo cuando uno elige el abogado, y otra cosa es el mundo cuando llega a tu vida un abogado. Sobre todo, Adriana, cuando estabas explicando las audiencias que involucran a personas menores de edad. Ojalá todos los operadores que acompañamos la vida de otros tendríamos esta formación, esta experiencia. Porque sobre todo cuando hablamos de pequeños, tenemos que decodificar lo que está sintiendo. Y en momentos tan duros, donde el tiempo judicial es mínimo, por el tema de la pandemia, te dan poco tiempo para presentar, poco tiempo para estar en la decisión de un proceso. Y también las conversaciones que tú decías, cuando Adriana empezó, el personaje justiciero, no solo lo tienen los abogados, sino muchos de nosotros que somos muy loquitos en las defensas. A veces, cuando estamos trabajando con la gente, yo he estado con abogados que no utilizan un lenguaje de proximidad, sino de barrera y de distancia. Entonces el lenguaje no tranquiliza, no hace comprender y no da cuenta de que te están acompañando en un proceso para concluir algo. Y esa conclusión, ganes o pierdas, te hace sentir que tuve la mejor defensa. Yo lo que siempre reivindicamos es que tengo derecho a tener derechos. Entonces,
esto parece palabras, pero es lo que decías tú, Alicia, hoy. Hay que tener una actitud, hay que entrenar el cuerpo a comunicar esto también. Con la mirada, con la caricia, ¿no? Sobre todo en las situaciones que, bueno, no son las mejores para tomar decisiones o ayudar a dirimir una decisión. Sobre todo con los que trabajamos, los más indefensos, los más pobres, atravesados de múltiples pobrezas, ¿no? Que a su vez el operador, el abogado, el defensor, tiene que definir dónde va ese niño o ese adolescente, sobre todo el adolescente tiene más posibilidades a veces de comunicar o entender, expresar lo que está sintiendo y lo que quiere. Porque no todos pueden conversar. No todos saben poner en palabras lo que necesitan. También eso hay que enseñarlo y hay que experimentarlo. Hay que tener el ejercicio, si no, no lo pueden poner, no pueden comunicarse. Y cuando estamos en esas situaciones, a veces, ¿desde dónde me paro? En el caso nuestro nos paramos de los chiquilines, ¿no? Y los adolescentes. Y desde el interés superior. Y ahí empezamos los grandes, con los egos, decir dónde está el interés superior para definir dónde ese chiquilín, hijo me salió, mira, dónde ese chiquilín va a transitar el resto de su vida, o por lo menos hasta que se pueda independizar. Y no aburro más, pero quiero decir que esto, lo que están haciendo ustedes, y yo me comprometo porque estoy como desesperada a traer a la institución y conquistar a las nuevas autoridades, de traer esta formación, porque todos tenemos que ser atravesados por esta espada, que es la comunicación sin violencia, y por todo esto lo que estamos diciendo, ¿no? Más allá de las profesiones, nos ataca como humanos. Y el COVID-19, el COVID, dejó a la luz muchas miserias. Hay que agradecer que ese virus de alguna manera nos atravesó en la sociedad, porque puso lo miserable, lo hipócrita arriba, que nos dejó ver eso en cada uno de nosotros también, para poder trabajarlo. Podemos optar de seguir siendo lo que fuimos o poner nuestra mejor versión. Placer, Moni, escucharte. O sea, lo recomendamos. Sabemos que esto es power, que son herramientas fundamentales para cualquier profesión, para cualquier humano en relación. Así que bueno, dar cursitos, dar talleres. Vamos a hablar. Sí, vamos con eso, vamos a tratar no sé, de hacer de este lenguaje algo a difundir en nuestros vínculos más inmediatos, en nuestras profesiones, ¿no? Hay una manera posible, y bueno, solo es cuestión de decisión y intento de hacerlo y aprenderlo, ¿no? Como decíamos, es otro idioma, y aprender un idioma en la edad adulta no es lo mismo que aprenderlo de niños, pero no quiere decir que uno no vaya encontrando herramientas para fluir en un lenguaje que nos haga sentir más armónicos en nuestras convivencias, ¿no? Bueno, nos refuimos con el horario, perdón, ya está todo el mundo viendo. Tenemos a una persona, que no sé su nombre, pero es Meisu M6, que tuvo tanto rato la mano levantada con el icono, y que son las 19:12, y sigue con una sonrisa enorme. No sé cómo te llamás, pero adelante, estás desmuteada para compartir lo que quieras. Gracias, Cecilia. Mi nombre es Paula, y bueno, la sigo desde hace tiempo, lamentablemente no pude entrar desde el principio. Solo quería agradecer que tengo la suerte, el lujo de la vida desde hace un tiempo de que Adriana sea mi abogada. De hecho por eso estoy acá, por eso llego a ustedes, que también es maravilloso. Y bueno, sé que estamos muy pasadas de tiempo, así que tampoco me quiero extender mucho. Fundamentalmente era agradecerle a ella y a ustedes. Mi impresión un poco es de lo que han hablado todas acá, que creo que ha sido valiosísimo, y de lo que escuché que se habló también, lo que me ha tocado vivir en juzgado, que no ha sido poco, porque la verdad que cuando conocí a Adriana llevaba 10 años ya
en juicios en los que, de temas familiares, que me iba defendiendo como podía, pero creo que es la primera vez que me siento defendida, representada, apoyada, comprendida, escuchada, y la escuché por primera vez en una audiencia hace poco, y es como un descanso, porque interpreta lo que está pasando desde un lugar que es un lujo de la vida, tenerla como abogada. Me traje a la barra. ¿Eh? Gracias, Paula, parece un club de fans. Gracias. Yo creo que esto del COVID, como muchos dijeron ahí, nos ha despojado de muchas hipocresías, es una oportunidad y una patada enorme para esta humanidad de salir adelante con la comunicación, que es lo que están trabajando ustedes, con la justicia y con un montón de cosas más que creo que se están destapando, acelerando y detonando. Y bueno, eso. Gracias a ustedes, gracias Adriana, y ya seguiremos en contacto. Gracias, Paula, la susurradora de caballos, qué divina. Bueno, chiquis, Ceci, cerramos. Bueno, vamos a hacer Voy a dar un saludo. Claro. Adelante, sí, los que quieran. Bueno, agradecida, llegué tarde, pero llegué. Recomiendo 100% Comunicación Sin Violencia y las chicas de Trading, que son geniales. Y bueno, lo del COVID es la excusa para que te vengas, Alicia, igual. No sé. Pero realmente, más allá de todo, puedo decir que el COVID ha traído, sí, las peores miserias, pero también ha traído también encontrarnos no solo con nosotros, sino valorar más los vínculos, desde todos los lugares. O sea, nos perdemos, nos encontramos, nos rearmamos, seguimos, y creo que el COVID es más que nada una maestría para el ser humano, para volver a reencontrarnos como seres sociales que somos y la necesidad que tenemos de estar en contacto unos con otros. Entonces, el COVID nos separa para volvernos a unir desde otro lugar. Para mí es y así eso. sea, ya que... Sí, y y así sea. vamos a ver, así, vamos a poder con él también. Gracias totales, seguimos en contacto, escríbanos, háblennos, estamos abiertas a lo que necesiten y con todo gusto, un placer. Sí. Y una cosa importante, como decíamos, que estamos, bueno, el jueves que viene, arrancando con el taller, el seminario taller online, bueno, es a una semana de hoy, así que bueno, animarlas a todas las personas que estén motivadas, que tengan alguna consulta, que nos lo hagan directamente, por cualquiera de las vías y formas de comunicación. Queremos verdaderamente que todos quienes se sientan motivados puedan hacerlo, o sea, si hay temas del cambio, del no cambio, de lo que puedo pagar, de lo que no, estamos abiertas verdaderamente a charlar y a considerar cada situación. Lo que más queremos es seguir generando estas instancias, que la verdad, cada día que pasa, como les decimos siempre, abrimos y es tipo, ¿quiénes nos acompañarán? Y cuando cerramos, de veras, nos quedamos un rato después, nos encontramos por otro lado, levantamos una copa, nos emocionamos, celebramos todo lo que se genera acá, de verdad, porque esto es bueno para todos. Si vieran cuánto aprendemos nosotros también aquí, preparando, interactuando con cada una de ustedes, sus realidades, sus situaciones, nos aportan tanto también a nosotros. Así que muchísimas gracias. Y nos vemos en Comunicación Sin Violencia.